Atención, entra en vigor el cese al fuego en Siria. Y es que la resolución fue aprobada durante una sesión del Consejo de Seguridad celebrada en Ginebra, el Consejo de Seguridad de la ONU. Según lo reporta el diario El Mundo, con información de la agencia de noticias AFP y Reuters, este viernes entró en vigencia el acuerdo de cese al fuego en Siria, alcanzado entre Estados Unidos y Rusia con la aceptación del presidente sirio Bashar al-Assad, y que además es apoyado por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, cuyos miembros votaron unánimemente por la resolución 2268 del 2016 que respalda el cese de las hostilidades en este país árabe y el proceso político. Cabe destacar que la clave de este acuerdo y lo más difícil fue alcanzar una aceptación precisamente y un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Rusia están en Siria defendiendo intereses geopolíticos. Estados Unidos defendiendo intereses geopolíticos propios que tienen su razón de ser en Siria, pero con el objetivo de expansión por todo el Medio Oriente. Y Rusia, objetivos geopolíticos que tiene con Siria, para Siria y en alianza con ese país árabe. ¿Qué sucede? Estados Unidos quiere Siria o quiere estar en Siria y desea tratar de apaciguar el conflicto para tener la influencia necesaria como para aliarse con Bashar al-Assad y de esa manera establecer vínculos que le permitan tener influencia en el Medio Oriente y abrirse camino en el Medio Oriente de manera geopolítica, de manera si es posible diplomática, pero también establecer bases militares partiendo de Siria por la zona estratégica de Irak con la frontera con Turquía y de esa forma ir ganando terreno en el Medio Oriente. Rusia, por su parte, tiene la intención de fortalecer sus vínculos comerciales a través de la ayuda a Siria y crear una especie de alianza bilateral en el Medio Oriente que sea tan fuerte que no haya ninguna otra o alguna otra que sea más fuerte que dicha alianza, ya sea a nivel comercial, a nivel diplomático y más que todo a nivel militar. La resolución presentada por Rusia y Estados Unidos y que constituye el primer paso para la búsqueda de una salida pacífica al conflicto, fue aprobada durante una sesión del Consejo de Seguridad celebrada en Ginebra. Desde 2011, Siria, cabe destacar, es escenario de un conflicto armado que es financiado por potencias occidentales. Un conflicto armado en el que se encuentra Estados Unidos junto con una coalición de países que están en contra del terrorismo en Siria, pero Estados Unidos también está en contra no únicamente del terrorismo, sino del gobierno de Bashar al-Assad, para forzar una salida del presidente y de esa manera iniciar un proceso de transición en el que Estados Unidos tenga participación militar, como lo hizo o como lo estuvo tratando de hacer en Libia. Y por otro lado, hay un conflicto en el que también financian las potencias occidentales al ejército sirio. Hay potencias occidentales que financian la lucha contra el Estado Islámico y contra Siria, es decir, contra el gobierno sirio, pero en el otro lado de la moneda o la otra cara de la moneda señala potencias occidentales que no solamente luchan contra el Estado Islámico, sino que también luchan contra aquellos que se oponen a Bashar al-Assad y son aliados de Bashar al-Assad, como por ejemplo Rusia. La resolución exige que las partes del conflicto sirio a las que concierne el régimen de alto el fuego cumplan con sus compromisos e insta a los miembros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria a utilizar su influencia para garantizar el cumplimiento de la tregua. Este Grupo Internacional de Apoyo a Siria es una organización no gubernamental que garantiza el cumplimiento de la tregua de acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Ahora, esta resolución le exige tanto al ejército sirio como a los rebeldes que son paramilitares que están en contra del gobierno de Bashar al-Assad cesar el fuego bilateralmente, dejar de disparar. En pocas palabras, en el texto se insiste en que los bandos enfrentados deben facilitar el libre acceso de asistencia humanitaria a todas las personas que necesiten ayuda, es decir, en todas aquellas zonas donde haya personas que se vieron afectadas por los enfrentamientos entre el ejército sirio y los rebeldes, estos abran paso, abran camino y dejen de atacarse mutuamente en estas zonas para que se dé un libre acceso de los cuerpos de seguridad y de ayuda humanitaria en esos territorios, en esas zonas, y las personas que necesitan dicha ayuda puedan ser atendidas. Este viernes, el enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, también informó sobre la convocatoria que hará el gobierno de Damasco
la capital de Siria, y a la oposición para que reanuden las conversaciones en busca de una solución al conflicto que azota a ese país desde 2011, es decir, desde hace 5 años. Los diálogos, informó, iniciarán el próximo lunes 7 de marzo. Y esta es otra buena noticia, no únicamente entra en vigor el cese al fuego, sino que también el 7 de marzo iniciarán los diálogos de paz, porque buscan la paz entre el gobierno de Siria y la oposición siria, que son los rebeldes, que están en contra del gobierno y luchan contra el ejército sirio. Durante la presentación de su informe al Consejo de Seguridad en Ginebra, de Mistura indicó que la convocatoria de la nueva ronda de negociaciones dependerá de que se respete el acuerdo para el cese de las hostilidades, que además permitirá la entrada de ayuda humanitaria a las 17 áreas sitiadas, donde se estima que se encuentran unas 480.000 personas, de las cuales casi 2 millones están en áreas de difícil acceso. Es decir, esta cantidad de personas serán atendidas y los cuerpos de ayuda humanitaria, tanto la Cruz Roja Internacional como cuerpos de ayuda y asistencia humanitaria de diversos países y también de la ONU, los cascos azules de la ONU también se adentrarán para poder atender a estas personas, a esos civiles sirios. Reiteró que la garantía de la ayuda humanitaria también dependerá del fiel cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego. Y es que si no hay un cumplimiento del cese al fuego en el que se da libre acceso a los cuerpos de ayuda humanitaria, esta no podrá llegar y las personas que la necesitan morirán en la espera. El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vitaly Shurkin, destacó durante la sesión de que la resolución y el cese al fuego constituyen una verdadera oportunidad para darle fin a la violencia en Siria, e insistió en la necesidad de darle fin a la violación de la soberanía de Siria y exhortó a la ONU a la imparcialidad. Nuestro principal papel es ayudar al pueblo sirio, manifestó, y exhorta a ONU a la imparcialidad para no beneficiar únicamente a las potencias y estados occidentales que le dan ese poderío geopolítico a la ONU, el poderío geopolítico que actualmente posee. Ser imparcial, no únicamente darle privilegio a ellos, sino también concederle y ser un árbitro imparcial que valide tanto los argumentos de las potencias occidentales como los argumentos del gobierno sirio. Y entonces es aquí cuando entra en juego una serie de mecanismos para que estos sean integrados en dicho acuerdo alcanzado entre las partes para iniciar la ronda de negociaciones. Y en esas rondas de negociaciones se debe o se deberían tocar los siguientes temas. Primero, un gobierno de transición, el establecimiento de un gobierno de transición en el que se genera una coalición de partidos, tanto los de gobierno como los de oposición, para gobernar el país temporalmente, transitoriamente. Luego, llevar a cabo elecciones supervisadas por la ONU, pero también que tenga la observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, diversas áreas y continentes del mundo, para de esa forma generar mecanismos y también llevar a cabo misiones de vigilancia o enviar misiones de vigilancia para que supervisen elecciones presidenciales nuevas en Siria. Luego, llevar a cabo el monitoreo de alto el fuego. Para ello se podría enviar una misión desarmada a las posiciones de ambos grupos en territorio sirio, en Homs, en Damasco, en Raqqa, por ejemplo, ciudades clave, en Mosul. Y tenemos en cuenta, y hay que tener en cuenta también los diálogos, establecer mesas de diálogo en un país neutral y con mediación de la ONU, ya eso se está llevando a cabo, pero los puntos de gobierno de transición, elecciones supervisadas por la ONU y otros organismos, y también el monitoreo del alto al fuego deben llevarse a cabo para que estas misiones ejerzan su labor y se cumpla y se pueda velar porque las partes cumplan con el acuerdo para que Siria finalmente alcance la tan anhelada paz.